Continuando con el programa, para mí es un honor presentar al doctor Carlos Arturo González González. Es la segunda plática, por favor. El doctor es egresado de la especialidad de urología del Centro Médico de Occidente, es profesor titular de la especialidad de urología en el Centro Médico Nacional de Occidente y también es profesor del capítulo de laparoscopía del Colegio Mexicano de Urología, es expresidente del Colegio Jalisciense de Urólogos y el doctor nos va a presentar su ponencia de lesión de vía urinaria, diagnóstico y manejo oportuno. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a la doctora Rocío Zaragoza por la invitación. A través de nuestro trabajo institucional y de tantos años en la enseñanza de los médicos residentes e incluso en algunos estudiantes de pregrado, pues me ha tocado trabajar muy estrechamente con el servicio de uroginecología de su hospital y creo que ha sido muy retribuyente lo que hemos obtenido a través de los años. Nos tocó hablar sobre las lesiones urinarias que ocurren en el área ginecológica y pues también incluiremos la obstétrica. Y bueno, sabemos perfectamente quién es el especialista que más lastima la vía urinaria y definitivamente no es nadie especialista en ginecobstetricia, es el urólogo, lo sabemos. Con el advenimiento de las técnicas de mínima invasión en la urología, pues definitivamente somos los número uno en lesionarla, pero sabemos que la siguiente especialidad relacionada con este tipo de lesiones pues es el área ginecológica. Y entonces pues sabemos que la estimación es de que entre el 52 y el 82% de las lesiones ureterales quirúrgicas se producen durante una cirugía de este tipo. Así que creo que cualquier especialista del área tarde o temprano va a enfrentar alguna situación de ese tipo, aún estando con un gran entrenamiento, la posibilidad existe. Esto no es solamente relacionado al expertise que tenga el especialista en este momento, sino que también el grado de complejidad que tenga el caso del paciente. El uréter resulta lesionado con mayor frecuencia cuando realizamos una histerectomía por vía abdominal. Y esto es mucho mayor que cuando se realiza histerectomía vía vaginal. Tal vez estamos hablando del uréter, ¿no? Tal vez esta vía de la vía vaginal ofrece un control perfecto para no tener ese tipo de lesión. La vejiga a lo mejor podría decir lo contrario, pero en el caso ureteral definitivamente la complejidad y el tipo de paciente que se escoge para este tipo de abordaje pues va a hacer que tengamos más lesiones de tipo ureteral. Y la histerectomía abdominal abierta pues también va a generar un mayor número de casos con lesiones ureterales que las que ofrece la vía laparoscópica y tiene que ver con lo mismo, la selección de los pacientes. Generalmente la histerectomía abdominal se va a reservar para algunos casos incluso de oncoginecología, donde existen lesiones de tipo oncológico muy complejas que incluso en algunas ocasiones van a involucrar a la vía urinaria y se tendrán que tomar decisiones, así que es por eso mucho más frecuente a través de la vía abierta que a través de la vía laparoscópica. ¿Qué factores de riesgo podríamos tener para la lesión ureteral? Pues definitivamente tener un útero grande, que exista la mejor prolapso de órganos pélvicos, que exista cirugía pélvica previa. Y bueno, el problema es que la lesión ureteral no se va a identificar en el momento de la cirugía y los estudios dicen diferentes cifras. Pueden ir desde el 33 hasta el 87.5% de los casos. Otro detalle importante a considerar pues es la posición del uréter, ¿no? El uréter regularmente si pasa por la parte anterior de la arteria uterina, pues esto va a condicionar mayor factor de riesgo para lesionarlo o incluso en algunas situaciones pues va a ser inevitable. Bien, ¿cómo podemos lesionar al uréter? Bueno, lo podemos hacer a través de una sutura y esto ocurre generalmente cuando tenemos una hemorragia, independientemente del tipo de procedimiento que se esté realizando. Puede realizar también un corte o una transección, eso lo podríamos hacer en frío, pero también podríamos hacerlo a través de calor, la utilización de algún tipo de energía podría lesionarlo y no necesariamente hacer la incisión, sino que por el mismo calor o la actividad vibratoria puede producir lesiones.
También puede suceder que exista desvascularización cuando estamos haciendo la disección. La lesión por transección, la ligadura o la abulsión pueden ser generalmente visualizadas en el momento del accidente. En ese momento, dice el cirujano, necesitamos apoyo por parte de urología o alguien que tenga el nivel de expertise para repararlo, pero nos dimos cuenta, generalmente eso es cuando lo cortamos. Pero cuando hacemos desvascularización o aplicamos algún tipo de energía sobre el uréter y no nos damos cuenta, esto va a pasar durante los días siguientes y va a quedar oculto. Entonces, ¿cómo se va a presentar la lesión? Bueno, si nos damos cuenta intraoperatoriamente habrá que actuar, pero si definitivamente no nos percatamos en el momento de la cirugía, pues esto va a ocurrir entre un 50 y 70% de las lesiones agudas. Así que es muy frecuente que también estemos tranquilos y resulta que en los días subsecuentes tuvimos algún tipo de escape de orina o algunas otras complicaciones como las que vamos a mencionar, que podrían ser fiebre, que podrían ser náuseas y vómitos porque el riñón se encuentra hidronefrótico en el caso de que exista una ligadura, o que existan urinomas que pues prácticamente se van a comportar como un absceso en los días más tardíos y pues con infección asociada, y bueno, la aparición de fístulas ureterales. Y entonces es muy importante evitar el retraso en el diagnóstico. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles intraoperatoriamente en los casos de riesgo de lesión ureteral. Siempre, siempre, si es posible, ahí mismo debemos de solucionarlo, es sumamente importante. Otro de los detalles es qué vamos a hacer. Dependerá de lo que estemos realizando en ese momento, nuestras capacidades para resolver la complicación. Por ejemplo, si estamos en una histerectomía vía vaginal, estamos en una posición litotomía. Y si tuvimos una lesión ureteral, bueno, es muy probable que sea una lesión menor y en ese momento pudiéramos colocar un catéter a través de una cistoscopía, la tenemos a la mano y podríamos hacer una solución como podría ser colocar un catéter o un stent ureteral en ese momento. El detalle es que si vemos la posición en la que se encuentra la litotomía, muchas veces no vamos a poder colocar el brazo en C y pasar medio de contraste para ver si existe la lesión o nos va a ser posible. No estuvimos preparados para ese evento. Algunas mesas sí nos lo permiten, pero si no lo visualizamos previamente la cirugía, no vamos a estar preparados. Y en la histerectomía abdominal o la vía abdominal, si estamos con cirugía abierta, ahí definitivamente debe hacerse una exploración de los ureteros en la medida de lo posible. Y si es necesario, utilizar azul de metileno o algún colorante para poder introducirlo a través de hacer una disección alta, disecar el uréter y pasarlo a través del mismo para ver si existe fuga de ese material en alguno de sus trayectos. Pero en la cirugía abdominal, sí debemos de hacer una exploración mucho mayor. El problema es también por qué se suscitan los casos, ¿no? Muchas veces, creo por ahí decía una compañera de trabajo en algún momento, una anestesióloga que estaba con nosotros, jamás va a estar por encima de la vida de un paciente un órgano, y eso es real, ¿no? Entonces, si la situación hemodinámica no lo permite, pues no vamos a reparar el uréter. Tenemos que irnos a la estabilidad hemodinámica y de acuerdo al abordaje que escogimos, a la colocación de la mesa de operaciones, si estamos trabajando endoscópica, laparoscópica o transabdominalmente, pues vamos a hacer en la medida de lo posible la solución en el momento agudo. La cesárea, ¿verdad? La cesárea puede causar este problema, sí. Una de las cosas es que se tenga que hacer una miotomía uterina, que tenga que ir hasta el ligamento ancho para facilitar la extracción de un feto, puede suceder, pero regularmente la cesárea lo que nos va a dar de lesión ureteral es que viene con alguna alteración placentaria, lo hemos visto muchas veces, que provoca hemorragia, que hace que el ginecólogo en cuestión tenga que realizar una histerectomía de urgencia, y que como está todo prácticamente adherido a los diferentes tejidos, pues el ureter venga como parte del proyecto de la extracción de ese mismo órgano. Entonces, el 69% de las consultas urológicas intraoperatorias, pues la cesárea se había hecho generalmente por urgencia. Y otra de las cosas difíciles para evaluar durante la cesárea es que el ureter, como todos sabemos, tiene hidronefrosis por la gravidez que tiene
o la evolución del embarazo. Entonces, revisarlo, ponerle un colorante dentro del mismo, pues no es fácil para poder identificar una lesión. La hidronefrosis per se pues hace que ese uréter incluso tenga una peristalsis menor y no es sencillo. Entonces siempre estará primero la vida que un órgano, eso sí hay que grabarlo muy bien. Otro tipo de lesiones que vamos a tener pues son las lesiones vesicales. Evidentemente el síntoma más importante de la lesión vesical pues va a ser hematuria macroscópica en el 95% de los casos. En el resto, el otro 5%, pues va a ser microscópico. La paciente generalmente va a referir dolor suprapúbico y a veces cuando retiramos la sonda de Foley en el posoperatorio, pues vemos de que existe incapacidad para la micción. Siempre habrá que pensar en esta posibilidad, si existe incapacidad. Y tal vez la vagina pueda en algunas ocasiones dar muestras de sangrado transvaginal o bien muestras de orina. Generalmente el escape de orina va a ocurrir posterior a los 6 días de haber hecho el retiro de la sonda. En cuanto a los estudios de imagen que debemos utilizar en estos casos, bueno, en la actualidad creo que nadie va a concebir algo superior por su sensibilidad y su especificidad como es la Urotac, ¿verdad? Definitivamente el utilizar material de contraste a través de tomografía abdominopélvica nos va a dar la situación exacta de la lesión en la mayoría de las ocasiones y no requiere una preparación como por ejemplo podría hacerlo una pielografía intravenosa donde vemos que el intestino podría interponerse entre las imágenes que estamos viendo y que si existe una lesión como una ligadura del uréter que no permita el vaciamiento adecuado, sabemos que el sistema renina-angiotensina va a hacer su parte y ese riñón va a ser excluido, así que no nos va a servir de mucho, pero también es otra herramienta que podemos utilizar. Y la mejor generalmente siempre va a ser hacer una pielografía retrógrada. El utilizar material de contraste que nosotros coloquemos directamente nos dará una percepción exacta de dónde está la lesión. En el caso de las lesiones vesicales, el utilizar un cistograma retrógrado a través de la sonda de Foley siempre será de utilidad y siempre que tengamos duda deberemos realizarlo, además de que si la paciente ya tiene la sonda va a ser muy sencillo realizarlo. Para las lesiones del uréter, pues va a depender de la longitud de la lesión, ¿no? Si se incluyó una gran cantidad de uréter, en algunas ocasiones podríamos llegar a utilizar una sustitución intestinal en una fase más tardía para poder reemplazar el uréter que estamos viendo y bueno, en mi práctica sé que a veces vale muy poco hablar de que a mí me ha tocado, pero me ha tocado que a través hasta incluso de un legrado alguien extraiga un uréter a través de la vía transvaginal perforando la vejiga y resulta que la paciente solamente tenía un riñón único de nacimiento, ¿no? Entonces son casos complejos que debemos de analizar y que pueden suceder, ¿verdad? Entonces otra cosa es ver si existen lesiones asociadas y bueno, hay que hacer generalmente la primera cirugía que vayamos a elegir para la corrección es fundamental, ¿no? Las complicaciones de esa cirugía van a resultar catastróficas. Los principios de reparación de ese uréter pues va a ser tratar de no lesionar la adventicia, desbridar el tejido no viable, hay que quitar toda la necrosis y toda el área isquémica del uréter y hacer una espatulación del mismo para colocar un stent o un catéter interno. Si de plano vemos que la situación no va a proceder, pues siempre será mejor el colocar una nefrostomía y decidir más tarde cómo lo vamos a solucionar, o en su defecto, pues colocar un catéter doble J que también podría ayudarnos en lesiones incluso menores, podría solucionar el caso. Pero repito, una ligadura o una lesión por calor regularmente causan isquemia y esos segmentos jamás se recuperan, tienen que ser extraídos. Los tipos de solución, pues bueno, dependerá de dónde lo veamos. Si la lesión es muy corta, a veces lo vemos en algunas histerectomías por tumor, pues podemos hacer una término terminal del uréter y asunto arreglado con un stent, o como podemos ver, también hacer una técnica extravesical para hacer un reimplante ureteral o una técnica intravesical. Y si definitivamente el uréter no nos va a dar, a veces tenemos que hacer o una vejiga zoica, como dicen los españoles, nosotros le llamamos psoas Hirsch. La vejiga zoica pues no consiste en otra cosa que ligar al psoas una parte de la vejiga para que podamos hacer la anastomosis o hacer un colgajo de la misma con un Boari.
Las fístulas vésico-vaginales pues también van a ser más frecuentes vía abdominal. La histerectomía lo va a ocasionar en un 83% y vía vaginal en un 8%. Se menciona lo de la malla vaginal, ¿no? Digo, no voy a entrar en ninguna polémica, sabemos que en algunas partes del mundo ni siquiera son aceptadas. Cuando vemos a algunos pacientes extranjeros vemos que no las aceptan. En nuestro caso personal realmente no nos ha tocado que sea causante precisamente de una fístula, pero sí nos hemos dado en la tarea de solucionar que la malla migre adentro de la vejiga, y la hemos solucionado ya sea cortando y extrayendo la vía endoscópica o incluso aplicando láser para hacer la destrucción completa de la misma y dejarla dentro del epitelio vesical. La histerectomía abdominal pues va a ser, como les comentaba, también la más importante, la laparoscópica en un segundo lugar, en el caso de las lesiones de la vejiga, pero bueno, aquí la histerectomía vaginal va a subir importantemente su rango e igualmente la histerectomía radical pues va a ser muy importante. El cómo resolvamos esas fístulas, la presencia de una fístula vésico-vaginal, pues generalmente va a aparecer 6 días después de que la paciente se operó. Por ejemplo, podemos manejar con tratamiento conservador, pero a veces no es definitivamente algo que lo decidimos nosotros, sino que al colocar la sonda vemos que si se cierra la fístula en menos de 4 semanas por ser muy pequeña, pues fue el tratamiento definitivo, pero cada quien podrá elegir el tratamiento que más decida. Hoy tenemos incluso algunos casos. Por ejemplo, este caso es una paciente de 38 años de edad en su tercera gesta que sufre un problema placentario durante la cesárea y que obliga a hacer una histerectomía de urgencia. La paciente refirió en los días subsecuentes gran dolor sobre el uréter, sobre el costado y el flanco del lado izquierdo. Hicimos, como vimos, la pielografía y no se veía escape. Simplemente se veía un poquito dilatado. Días más tarde aparece la presencia de orina a través de la vagina. Así que cuando vimos que en el cistograma no existía fuga, cuando hicimos la cistoscopía, nos dimos cuenta de que no existía fuga por ninguna parte, pero al intentar pasarle un catéter por el uréter que se veía obstruido en la pielografía endovenosa, vemos que lo bota prácticamente a los 2 o 3 centímetros. Entonces, definitivamente estaba obstruida y nos dimos cuenta que cuando forzamos un poco, esta es una guía correcaminos, realmente es una guía muy flexible para tratar de no lesionar. Aquí estamos a través de la vagina. Vimos que el catéter, la guía protruía a través de el área de reparación de la vagina que se había hecho después de la histerectomía. Así que dejamos ferulizado la fístula con esta misma guía y procedimos a hacer una reparación por vía laparoscópica. Sabemos perfectamente después de este estudio que la lesión se encontraba o muy cercana al trígono o dentro de la porción intramural de la vejiga, así que hacemos un abordaje transperitoneal, hacemos una disección para poder entrar al espacio extraperitoneal. En algunas ocasiones el ligamento redondo no nos permite trabajar adecuadamente para la movilización de ese uréter, así que fue recortado. Se localiza el uréter que está hidronefrótico, hacemos una contracción, en este caso, lo hicimos en un hospital público, nuestros recursos a veces son limitados, utilizamos un Penrose y ese Penrose se sacó a través del orificio del trocar y procedimos a hacer la liberación o la ureterolisis con energía. En este caso fue un bisturí armónico, fue una energía a través de armónico, y empezamos a liberar el uréter hasta el área donde estaba en la unión con la vejiga. Vemos que existía gran fibrosis. Esta cirugía se realizó aproximadamente 30 días después de la cesárea e histerectomía de urgencia. Entonces hay que proceder a liberar prácticamente todo el uréter, como estamos viendo. Nos encontramos por ahí en alguno de los momentos a la vesical superior. No fue necesario eliminarla, que no pasaría nada para la circulación en este caso, y vemos la unión del uréter hasta la vejiga. En este momento, cuando lo tenemos y ya teníamos el diagnóstico que la lesión estaba por debajo de esto, lo que hicimos fue cortar el uréter, ¿verdad? Una vez que lo teníamos completamente libre hasta la vejiga.
Lo pudimos hacer perfectamente con energía, no hay ningún problema. Y bueno, la liberación de la fibrosis es importante. Ahí estamos verificando la posición de la vejiga, dada la fibrosis, vemos la movilización de nuestro globo vesical y pues sabemos que llegamos hasta la inserción de la pulsión intramural. En ese momento cortamos el uréter y posteriormente pues lo vamos a espatular. La técnica fue una técnica extravesical, se libera la grasa perivesical hasta tratar de dejar un puente y posteriormente abrir la mucosa. Ese puente que va a quedar nos va a servir para crear el túnel. Y bueno, procedemos, como mencionamos, a la espatulación y la anastomosis posterior. Es importante en estos casos dejar un stent, así que se dejó un catéter doble J. Bueno, es un caso que creo que ejemplifica bastante bien lo que podemos hacer en este tipo de casos. Pero si no lo permite, bueno, a veces es necesario dejar incluso una nefrostomía y decidir más adelante, sobre todo cuando el caso es oncológico y muy probablemente no se liberó completamente de la actividad tumoral a la paciente en cuestión. Se hacen puntos totales. Y vamos a colocar ahorita el catéter doble J a través de una punción por fuera del área de los trócares. Hay quien lo hace a través de los trócares, incluso cuando nosotros hacemos otro tipo de procedimientos como sería la plastía ureteropiélica, la laparoscópica, pero nosotros decidimos, por la posición que guardábamos, pasar el catéter doble J a través de otro orificio. Bueno. Ok, entonces vamos a ver si lo… Ahí está. Esta es la punción que realizamos. Utilizamos un punzocat de gran calibre y pasamos una guía a través del mismo para introducir la introducción al uretero. Y pasar el catéter completamente hasta la pelvis renal. Adelantándonos un poco, bueno, la paciente evolucionó en forma sumamente satisfactoria. La seguimos por un espacio cercano a 2 años. Al final de los 2 años la hidronefrosis había desaparecido. Hay que saber que la hidronefrosis residual después de un reimplante va a durar aproximadamente más de 6 meses y después de eso el riñón recuperó prácticamente toda su función en lo que pudimos rescatar. Evidentemente sabemos que va a haber un porcentaje que se pierde y pues creo que le fue bastante bien. Bueno, vamos a ver si me da un poco de tiempo. Este es otro caso. Este es un caso de una fístula vesicovaginal, también en una paciente que se hizo una histerectomía abdominal. Y bueno, aquí en el cistograma estamos viendo que existe salida de material de contraste en la parte posterior hacia la vagina. ¿Verdad? Y bueno, ahí lo vemos el escape en esta posición. Y bueno, es importante dejar sellado completamente el orificio vaginal porque una vez que abrimos transvesicalmente, pues el escape del CO2 va a ser tan importante que no nos va a permitir realizar la cirugía. En este caso se ferolizaron ambos ureteros y se procedió a la disección de la fístula. Se localiza la vejiga y el posible sitio y se hace una disección también vía transperitoneal. Es importante señalar que, bueno, a muchos ginecólogos o uroginecólogos les gustará realizar vía transvaginal
la reparación de las fístulas. Bueno, las conclusiones pues sería prácticamente la cirugía ginecobstétrica puede ser generadora de lesión de vía urinaria. Las lesiones ureterales en un gran porcentaje pasan desapercibidas en el momento de la cirugía y no se reconocen en forma aguda. Para evitar el retraso en el diagnóstico deben hacerse todos los esfuerzos posibles intraoperatoriamente en los casos de riesgo de lesión urinaria, y la evaluación intraoperatoria de la lesión ureteral iatrogénica debe de hacerse a medida de la situación clínica, priorizando la estabilidad hemodinámica, la posición de la mesa de operaciones, y deben seleccionarse la mejor opción terapéutica inicial para evitar reintervenciones por la misma complicación. Y muchas gracias.